Bien, hermanos, hemos llegado al capítulo final de esta epístola a los hebreos. Y como hemos podido ver a través de toda esta carta, hemos visto en el capítulo 1, los versos del 1 al 3, donde Jesús es la forma en la que Dios ha hablado. Y es como Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Y el texto de Hebreo inicia diciendo que Dios es un Dios que se da a conocer. Dios da a conocer su grandeza, su majestad, pero sobre todas las cosas Dios ha hablado por su Hijo. Así que toda la revelación de las Escrituras tienen por propósito precisamente presentar a Cristo, el Rey de Gloria. Y si nosotros continuamos viendo el texto, en el mismo capítulo 1, los versos 4 al 14, Jesús es superior a los ángeles. Y esto es un aspecto sumamente relevante de toda la carta, porque presenta la divinidad de Cristo, que está por encima de todo aquello que ha sido creado. Por encima de los ángeles, Jesús comparte la misma sustancia que el Padre, y Él está colocado en un lugar de autoridad, de dominio, de poder. Y así nosotros vemos que en el capítulo 2, también del libro de a los hebreos, podemos ver que allí se habla de que Jesús es el autor de la salvación. Es decir, que quien confesiona la salvación es Jesucristo. Él es el autor de una eterna salvación. Capítulo 3, podemos encontrar que Jesús es superior a Moisés. Y esto, para el contexto judío, Moisés representaba una persona de suma importancia, porque a través de él es que el pueblo fue libertado de la esclavitud que se encontraba cuando estaba en Egipto. Así que Moisés es una figura importante para todo judío, y Jesucristo es superior a Moisés, ya que Él es quien liberta a aquellos que están cautivos del pecado, de la esclavitud, de aquellos que se encuentran muertos sin delitos y pecados. Es Cristo el libertador. Capítulo 4. Se habla allí de lo que es el día del reposo. Y si nosotros podemos ver, la ley fue dada al pueblo de Israel. Así que este pueblo estaba concentrado continuamente en llevar a cabo un conjunto de rituales que en cierta forma establecía un distintivo con todos los pueblos de la tierra. A diferencia de todos los pueblos de la tierra, el pueblo de Israel tenía la ley de Dios y tenía un día que también le marcaba una distinción entre todos los pueblos. Así que todo el trabajo que ellos llevaban a cabo tenía por propósito un día de dedicación enteramente a la obra del Señor. Cuando Jesús instaura su reino, allí nosotros vemos que nosotros podemos ahora descansar, ya que no necesitamos estar haciendo, cumpliendo con la ley para poder buscar el favor de Dios o acercarnos a Dios a través de un día, sino que ahora tenemos a Cristo, quien nos da el reposo y quien nos concede el privilegio de estar permanentemente delante de Dios. Así que Jesús otorga ese descanso a todo aquel que a Él se acerca. Los capítulos siguientes nosotros vemos que hace cierta alusión a lo que es el sacerdocio, y va a presentar continuamente muchos detalles que tienen que ver con el sacerdocio, y presenta que el sacerdocio de Cristo, Él es superior a todo sacerdote que ofreció holocausto y sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. De modo que Jesucristo es
quien quita los pecados del pueblo. Y Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. De modo que su ofrenda y sacrificio son aceptos delante de Dios. Y ahora el hombre puede acercarse a Dios a través de la intercesión de Cristo, su sacrificio y su oficio sacerdotal. Él se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Capítulo 11 tenemos lo que es el Salón de la Fama de la Fe. Hombres, mujeres que confiaron en Dios en un contexto diferente de todos, pero este capítulo 11 muestra que la fe no es un aspecto filosófico, no es un aspecto intangible, sino que la fe es aquella que obra, que lleva a cabo un conjunto de acción que muestra la existencia de una relación con Dios, una confianza puesta en Dios y una vida de devoción a Dios. Eso lo vemos en la vida de esos héroes que aparecen en el capítulo 11 del libro a los Hebreos. En el capítulo 12 inicia diciendo, ¿verdad? Poniendo nuestros ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que este capítulo 12 nos desafía en cierta forma a que nosotros todo el tiempo estemos contemplando a Jesucristo. Y mirar a Cristo nos lleva entonces a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, a correr la carrera que tenemos por delante con paciencia y confiando en su abrigo, su sustento, su provisión. Así que cuando llegamos a este capítulo 13, el autor tiene por propósito puntualizar aspectos que son sumamente importantes para la vida del cristiano. Y es como si él va a buscar decir, no se olviden que ustedes son cristianos. Y como contexto de este texto tenemos que poner de manifiesto que Dios ha presentado todo su poder, todo su dominio, pero de igual manera en la carta continuamente se hacía referencia a advertencia que todo aquel que confía en Dios es el que está permaneciendo confiando en Dios, es el que está perseverando en el camino. Son aquellos que no están fluctuantes, son aquellos que van hacia adelante, que están conscientes de que no han logrado aquello por lo cuales Dios le ha alcanzado, le ha sujetado. Así que cuando nosotros llegamos a este versículo, capítulo 13, el primer versículo dice, permanezca el amor fraternal. Y inmediatamente tiene que llegar a nuestra mente que el autor está considerando de que el amor fraternal es evidente en aquellos que son hijos de Dios. Él está dando por sentado de que el amor es una característica distintiva de cada uno de los creyentes. Por eso este capítulo 13 es como una definición de lo que es ser cristiano. Y va a ser muy enfático en aspectos que tienen que ver con nuestra vida en nuestro diario vivir. Y lo primero que aparece es el amor fraternal. Hermanos, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, vamos a encontrar que cuando Dios crea la familia, el propósito por el cual Dios crea la familia es para que la familia sea provechosa, beneficiosa para todos los miembros de la familia. Así que con la entrada del pecado, inmediatamente nosotros vemos cómo surge el egoísmo. ¿Cómo surge el hecho de culpar a otro por tus hierros, por tu pecado, por tu falta? Inmediatamente el hombre
peca en el jardín del Edén, cuando Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Cuál es la respuesta que da el hombre y la mujer? Bueno, la mujer inmediatamente le dice, el hombre le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera. Así que un hombre que está llamado a proteger, a cuidar, a ser beneficioso para su esposa, de repente, con la entrada del pecado, ahora está culpando a su esposa del pecado y culpando también a Dios. Y asumiendo su culpa, porque al final él dice, y yo comí. Él culpa a Dios, culpa a su esposa, pero al final él dice, sí, yo tuve algo de participación. Bueno, de igual manera, cuando Dios le pregunta a la mujer dice inmediatamente, la serpiente me engañó. Es decir, que la excusa surge el egoísmo y el vivir una vida de individualidad. Así que cuando nosotros vemos el transcurso en Génesis, cuando Caín decide matar a Abel por presentar un sacrificio acepto delante de Dios, Caín decide matarlo a pesar de lo que Dios le había dicho. Si tú haces bien, va a ser reconocido. ¿Qué hizo Caín? Ah, mira, es verdad, porque él es mi hermano. eh, yo debo de ser beneficioso para él. No, hermanos. Aun cuando Dios le dice, él da rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, y mata a su hermano. Posteriormente a esto, nosotros vemos cuando Dios llama a Abraham, el capítulo 12 del libro de Génesis. Abraham había salido con Lot, su sobrino. Y más adelante, como ellos tenían posesiones los dos, esa relación familiar que existía entre ellos, hay un altercado entre sus pastores. Y ellos deciden separarse. De modo que Lot se va a una región y Abraham se queda en otra región. Y más adelante nosotros vemos cómo Lot fue llevado cautivo cuando atacaron Sodoma, hubo guerra y ellos se llevan cautivo a Lot. Y allí nosotros vemos que a pesar de tener diferencias con sus pastores y haber una división entre ellos, Abraham alma a sus sirvientes y va en rescate de su sobrino, buscando ser beneficioso y provechoso para su familia. No poniendo de manifiesto, mira, tuvimos inconveniente en algún momento. Un hombre llamado por Dios es un hombre que es provechoso para su familia. Así que cuando nosotros vemos en este texto, es situarnos en esa posición. Permanezca el amor fraternal. Y allí la palabra que se utiliza en griego es Filadelfia, que tiene que ver con ese amor entre hermanos. Y ustedes bien saben, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de la fe. Así que todos los miembros de la familia de la fe deben de estar manifestando lo que es el amor fraternal, de modo que pueda ser provechoso cada miembro para su hermano. Ser beneficioso los unos para los otros. Y el autor presupone de que esas evidencias estaban presentes en estos hermanos. De modo que lo que él le dice es, permanezca, no descuiden, no se olviden, no lo pongan a un lado, manténganse mostrando, siendo provechoso los unos para los otros. El amor fraternal, el amor que el mundo no puede dar, no puede demostrar tampoco. En el mundo, cuando alguien busca
conquistar o cautivar a alguien, se identifica como alguien amoroso. De hecho, cuando uno ve el origen de las pandillas, y esto lo he dicho otras veces, las pandillas le ofrecen a sus miembros identificarse con ellos. De modo que le dicen, mira, si a ti te va a pasar algo, a mí también me va a pasar. Si tú haces, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar a tu lado. Y estos jóvenes son cautivados con falsas promesas para delinquir, para llevar a cabo atrocidades. Y en este contexto entonces la iglesia está llamada a mostrar el amor fraternal a cada uno de sus miembros, no a uno más que a otro. Y todos tenemos que estar dando y mostrando el amor fraternal. Esto no es para una élite, el amor fraternal. El amor fraternal debe ser evidente en cada creyente. Versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y este es un texto, hermanos, que llama nuestra atención también. Cuando hablamos de hospitalidad, casi siempre va a llegar a nuestra mente, ¿verdad?, de dar buena atención a aquellas personas que visitan nuestras casas. Y por lo general presuponemos que son personas conocidas sobre todas las cosas. Pero cuando nosotros vemos el texto en su contexto, cuando se habla de hospitalidad, hace referencia a personas que no conocemos, forasteros, como dicen. Personas desconocidas. Y aquí el texto dice, no se olviden de la hospitalidad. Y en el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar en Génesis capítulo 18, verso 1 al 8, ¿verdad?, que Abraham hospedó ángeles, es lo que dice el contexto, por la hospitalidad. Pero de igual manera nosotros podemos ver una viuda que tenía un hijo que ya estaba para comer su último bocado y morir, y hospedó a Elías. Y gracias que hospedó a este hombre, a este profeta de Dios, desconocido para ella y para su familia, su casa fue preservada. Y aquí entonces vemos el texto que nos hace referencia y dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Y este es un texto importante, hermanos, para nosotros como cristianos. Cuando Jesús habló de la parábola de los talentos, capítulo 25, después de hablar de esta parábola de los talentos, allí habla del juicio de las naciones. Y dice el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a la de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Sigue diciendo, entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento
y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a la izquierda, apartaos de mí. Y la idea que presenta el texto, hermano, es que aquellos que siguen a Cristo son personas hospitalarias, son personas compasivas de la tragedia de las personas. No son personas indiferentes a lo que está pasando en su entorno. No son egoístas. No solamente piensan en sí mismos, sino que son personas que han entendido que si viven en esta tierra, viven para servir a otros. Así que con esta enseñanza Jesús está presentando cuáles son aquellos que pertenecen a su reino. Y a la vez le dice, apartaos de mí a todos aquellos que no hicieron nada de esto. Y él le va a decir lo mismo, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visteis, no me visitasteis. Y nosotros vemos, hermano, esa realidad. Claro, nosotros sabemos que estamos en tiempos peligrosos, donde tener persona o acoger persona es un riesgo. Hay muchos engañadores que han venido, ¿verdad?, vestidos de oveja, diciendo Dios te bendiga, con la intención de sacar provecho, beneficios, de engañarte, de seducirte, de prometer una cosa, de pintarse como alguien que es una víctima. Y cuando le toman compasión, entonces muestra su verdadera naturaleza. El texto nos presenta que no debemos olvidarnos de la hospitalidad. Y eso tiene que ver en el sentido de que nosotros todo el tiempo debemos mostrar compasión. Mientras nosotros estuvimos en El Salvador, la familia de nuestra hermana Mirna, su padre, su madre, nos acogieron, hermanos. Y nosotros éramos desconocidos para ellos. Una atención excelente, un desprendimiento, que uno hasta podía sentirse incómodo en un momento dado de la tanta atención que nos brindaron, cómo nos acogieron. Y damos muchas gracias a Dios por personas, por familias como estas. Y eso para mí ha sido una enseñanza. ¿Cómo debo de atencionar, tratar a aquellas personas que aún desconociendo, debo servirle? Debo ofrecer lo mejor. Porque el Señor nos manda a ser hospitalarios, a servir, a atender las necesidades de aquellos que nos necesitan. Así que, hermanos, el texto continúa diciendo el versículo 3, acordaos de los presos. Y aquí el texto, el contexto es presos cristianos más que nada. O sea, podemos decir que si algo caracteriza
el primer siglo o la iglesia, su nacimiento, fue la cantidad de personas que quedaban detenidas por su fe, por profesar a Cristo como Señor y Salvador. Eran metidos a la cárcel y eran maltratados. En el capítulo 10 del libro de los Hechos nosotros vemos esa realidad. En el capítulo 12 por igual habían tomado prisionero a Jacobo y a Pedro. A Jacobo lo habían decapitado y a Pedro estaban esperando para también ejecutarlo. Así que era parte de las autoridades tomar preso a los cristianos y maltratarlo. Y un preso en ese contexto era una persona que fácilmente podía morir de hambre, porque no había un presupuesto, ¿verdad?, como el que se habla en nuestro país para los que están en la cárcel. Si alguien no le llevaba alimento, comida, estas personas fácilmente morían, a menos que otro preso compartiera de lo que le daban entonces. Así que cuando el apóstol dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La idea del texto es, hermanos, tengamos memoria de aquellos que padecen necesidad. Y claro, por lo general podemos enfatizar única y exclusivamente la prisión. Pero hay muchas personas que tienen grandes necesidades, hermanos, en nuestro entorno. Hermanos que están padeciendo tragedias, tienen dificultades económicas, salud, han perdido la salud, no tienen sosiego. Y el texto nos dice, acuérdense de aquellas personas que padecen y que tienen necesidades. De igual manera, hermanos, cuando vemos a alguien en tragedia, en una situación complicada, ¿cuál es nuestro accionar? ¿Sacamos la vuelta? ¿Decimos no es problema mío? ¿O decimos él se lo buscó? ¿Es eso lo que nosotros hacemos? ¿O podemos tener presente que mostrar misericordia como la que Dios mostró hacia nosotros es un deber de todo cristiano? Dar un plato de comida, una botella de agua, orientar, guiar a alguien. Visitar a aquellos que están enfermos en su lecho, en su enfermedad. A los que están en la cárcel. Esto es mostrar a Cristo. Esto es vivir para alguien más. Versículo 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí tenemos este texto, hermanos, y está definiendo lo que es un cristiano. Y la idea que va a presentar es que el matrimonio es la institución creada por Dios, pero que merece honor. No puede ser vista como el mundo la ve. No puede ser contaminada. No podemos darle el tratamiento que el mundo le da al matrimonio. El matrimonio ostenta un lugar de honor y tenemos que entender que debe de ser así. Guardando el corazón, el esposo guardándose para su esposa,
la esposa guardándose para su esposo, de modo que no hay algo que está robando esa, esa posición de honor que tiene el matrimonio. Honroso sea en todo el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Y hay muchas formas, hermanos, de caer en fornicación para los jóvenes, personas que no se han casado. La sociedad te va a criticar porque tú no vives una vida como ellos la viven. El mundo va a presionar para que tú lleves a cabo una vida depravada realmente, bajo el alegato de que eso no es nada. Todo el mundo lo hace. Y de igual manera, hermano, para el mundo, en el caso de los hombres, ¿verdad? Es como si fuera honorable ser adúltero. Decir que un hombre tiene dos, tres, cuatro, cinco, como decir, wow, qué hombre. Ese es un hombre de verdad. Sin embargo, nosotros sabemos que delante de Dios, cuando nos unimos a nuestra esposa, estamos renunciando a todas y de igualmente ellas están renunciando a todos. Solamente él para su esposa, solamente ella para su esposo. Y esa es una ocupación en la que el cristiano debe de estar plenamente involucrado, intencionalmente involucrado, guardando sus ojos de no estar mirando a otras mujeres. Las mujeres, no estar calentando el oído con algún amigo. Y es triste y es fácil a veces caer en adulterio, hermanos, tanto para el hombre como para la mujer. Sin embargo, debemos estar plenamente convencidos de que es honorable el matrimonio y que Dios va a juzgar a todo aquello que pervierten el matrimonio, que pervierten la pureza sexual. Versículo 5. Y yo sé que el hilo me llevó parte del sermón, señores. Él lo dijo, mira, y era verdad. Dice el versículo 5, sean vuestra costumbre sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que la vida cristiana es una vida práctica, donde el único propósito de relacionarme con mis hermanos es glorificar a Dios y ser provechoso para ellos. Es decir, que yo no puedo buscar relacionarme con mis hermanos con la finalidad de obtener beneficios económicos. Y yo no sé, hermanos, pero muchas veces hay personas que no te buscan, que, que, que tú no existes para ellos, digámoslo así. Y de repente hay un interés por buscarte, por acercarse a ti. Y de repente entonces surge, ¿por qué te estaban buscando? Hay una necesidad y tú eres el que la va a suplir. Como cristianos estamos llamados a ser beneficiosos el uno para los otros y en ese sentido debe ser una manera de vivir. Hermanos, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesita? Pero sean vuestra costumbre sin avaricia. Y la idea es
no quiera sacar provecho económico. Y allí presenta la razón por la cual nosotros debemos relacionarnos sin avaricia. Dice, contento con lo que tenéis ahora. Y esto es importante, porque ciertamente hay muchas necesidades en un tiempo como este, muchas. Y yo sé que las personas, por lo general, vemos que la economía está hecho un desastre. La canasta familiar, por ejemplo, en estos días hablaron de que le subieron 2,000 pesos. Es decir, que para usted vivir más o menos necesita 42,000 pesos. Y cuando tú ves eso, tú dices, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque mis salarios son es de 20. ¿Cómo es posible? Tenemos grandes necesidades. Y claro, si nosotros tenemos techo, sustento y abrigo, ¿verdad? No necesitamos más nada, hermanos. Eso no quita las necesidades, las preocupaciones que podemos tener en un momento dado por cumplir con ciertos compromisos. Sí, pero si hoy tiene alimento en tu mesa, si hoy tiene abrigo, ¿sabe qué? Vive agradecido de Dios. Da gloria a Dios por lo que Él ha puesto en tu mesa. Y allí entonces, contento con lo que tenemos ahora. Hay personas que pueden tener de todo en su mesa, en su casa, y no están contentos, no están felices. Es como, hay de todo en la casa, pero ¿sabe qué? Lo que ellos quieren es lo que no hay. Y se amargan. Están inconformes con Dios, con el esposo, con la esposa, con la mamá, con el papá. Exactamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. La idea es que Dios es quien sustenta nuestras vidas. Y si Él sustenta nuestras vidas, podemos estar confiados, sin incertidumbre. Hay personas que lo han perdido todo, pero absolutamente todo. Job es una muestra de ese tipo de personas. Hijos, fortuna, y una mujer que le dijo, mira, todavía tú retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete ya. Sin embargo, este hombre permaneció fiel a Dios. Y la fidelidad es evidente cuando estamos en circunstancias y momentos difíciles. Fieles. Versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aquí hace referencia, hermanos, a esos pastores que no estaban vivos. Está hablando de aquellas personas que predicaron el Evangelio, que enseñaron el Evangelio, que mostraron una vida para la gloria de Dios, una conducta digna de imitar. Y que en ese momento no estaban ya con ellos. Y el texto dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de lo que ellos hicieron. Versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y por los siglos. Jesucristo es el mismo. Así que Cristo, que obró en la vida de esos pastores que hablaron la palabra, que predicaron la palabra, es el mismo que en el día de hoy está
utilizando hombres para predicar su palabra, para vivir la palabra, y es el mismo que cuando ya no estemos aquí, estará utilizando a hombres y mujeres para predicar su palabra. Jesucristo es el mismo. Él no cambia, nosotros sí. Nosotros tenemos un día que tenemos una super fe, como decimos. Y ante la escasez, ¿verdad? Podemos decir, yo confío en Dios. Y mañana, en la misma situación, estar desesperado entonces. Nosotros cambiamos. Somos seres emocionales. Y cuando tenemos esos cambios en nuestras vidas, tenemos que pensar como tiene el texto aquí que tenemos por delante. Jesucristo es el mismo. El mismo que te salvó es el mismo que te está preservando, es el mismo que te está sustentando hoy y lo hará por los siglos de los siglos. Versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Y el texto nos está presentando, hermanos, que la doctrina, pueden aparecer doctrinas novedosas en el día de hoy, como hay muchas en Estados Unidos y en diferentes partes. Novedosa como que la Trinidad no existe. Novedosa como decir que mira, esto no es así. Y están tratando de interpretar nuevamente la Escritura. Doctrinas engañosas que dicen que tú puedes vivir una vida de perversión, de fornicación, de adulterio, de vicios, y que al final tú vas a ser salvo. Son doctrinas engañosas que al hombre, con comezón de oír, no le interesa que le hablen del pecado. No le interesa que le digan que el pecado le tiene atado, de que ellos están muertos en delitos y pecados. De que si no aceptan a Cristo como Señor y Salvador, van a un lugar de condenación. A la gente no le gusta escuchar eso. Para predicar. Son muy insensibles porque dicen eso así como tan crudo. Hermanos, y ciertamente debemos predicar el Evangelio como lo que es. Es una buena noticia, pero debemos también darte la mala noticia de que si no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, estarás condenado por la eternidad. También tenemos que decir que si tú no andas como es digno de la vocación de aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, posiblemente tú no eres hijo de Dios. Eso también tenemos que decirlo. Tenemos que decir que la iglesia, no todo lo que están aquí son. Y debemos examinarnos continuamente para ir al trono de la gracia una y otra vez, pidiendo misericordia al Señor por no estar a la altura de la vida que debemos tener. No podemos minimizar lo que hemos recibido. Y no podemos dejarnos llevar por todo viento de doctrinas extrañas. Debemos estar agradecidos, hermanos, con lo que Dios ha hecho en nosotros, y eso es todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando las cosas se pongan difíciles, piensa en esto. Tiene más de lo que tú mereces tener. Cuando estés afligido, piensa que Dios es bueno. Dale gracias, aunque tú no lo comprendas, dale gracias a Dios.
ten un corazón siempre agradecido para el Señor. Versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. La idea es que como Cristo padeció, sufrió, por vivir una vida agradable delante de Dios, haciendo su voluntad, debemos estar conscientes, hermano, que vivir para Dios va a traer aflicción a nuestras vidas. No vamos a ser populares. No vamos a ser sobresalientes en la sociedad. Pero vamos a hacer todo aquello que Dios quiere que nosotros seamos. Vivamos para Jesucristo. Versículo 15 dice, así que ofrezcámonos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesan su nombre. Y esto me trae a la memoria a David. Segunda de Samuel, nosotros vemos allí que David, cuando iba a construir un altar, fue a pedir a comprar una posesión y se la querían regalar. Y él dijo, no, sino que por precio. Hermano, tú y yo, si queremos agradar a Dios, debemos sacrificarnos. Debemos entender que nuestra vida le pertenecen a Dios, le pertenece a Dios, y debemos estar renunciando a aquellas cosas que son pasajeras de este mundo. Dice el versículo 16, y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y la idea aquí, ya había hablado de los pastores anteriores que habían predicado y que ya habían fallecido, ahora está hablando de los pastores presentes. Y la idea es sujétense a ellos. Y la razón por la cual deben de sujetarse a ellos es porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué? Porque ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Y la idea la retoma nuevamente diciendo, obedeced a vuestros pastores. Y la idea que esa obediencia sea hecha con alegría, no con tristeza, no quejándonos. Porque la queja y la falta de alegría no es provechoso. Y esto en toda nuestra relación, ¿verdad? Estoy sirviendo a alguien, pero mientras le estoy sirviendo, me estoy quejando. Estoy sirviendo al Señor en esta congregación, en el área que Dios, y estoy quejándome. Ya sea en la limpieza, ¿verdad? Y estoy ahí limpiando y lo que estoy es quejándome. O sea, dando una escuela dominical, un servicio, predicando. Imagínense que a la hora de predicar, me toca predicar y yo diga, anda, otra vez a predicar. Como que es una molestia. La idea es que todo nuestro servicio lo hagamos para el Señor. Con alegría, con gozo, con sencillez, con humildad. Finalmente el texto dice, orad por nosotros
pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Finalmente dice el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí nosotros vemos, hermanos, esa doxología al final de esta carta. Y este es el anhelo de un corazón pastoral que busca que los miembros vivan para la gloria de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, confiando en sus promesas, confiando en su palabra, viviendo para Él, pero sobre todo dando gloria a Dios. Finalmente hay algunas informaciones que dice el versículo 22, os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os es escrito brevemente, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniereis pronto, iré a veros. Saludaos a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Aquí finalmente esta carta, entonces hay una nota de despedida y el último versículo, el versículo 24 más bien, hace alusión que los que están en Italia envían saludos. Aquí hay mucho de lo cual podemos hablar, pero hermanos, quedémonos con el versículo 20 y 21 que dice, y el Dios de paz. Pensemos siempre en nuestras aflicciones, en nuestras relaciones personales, en nuestro servicio a Dios. Tengamos presente estas palabras. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia, la cual compraste por precio. Gracias, Señor, por las palabras que tú traes a nuestras vidas y que debemos tener memoria, Señor. Gracias por los pastores que un día mostraron su fe, su vida, su conducta y dieron la palabra. Gracias por esos hombres bíblicos que un día utilizaste, Señor, para transformar la vida de tantas personas. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Padre, asimismo por los pastores que en la actualidad nos exhortan, nos reprenden, nos confrontan. Gracias por esos siervos, Señor, que tú has enviado para que con voluntad, con amor, nos instruyan. Gracias, Señor, por ello. Podemos dar gracias, Señor, por la vida de hombre que has utilizado en nuestro provecho, en nuestro beneficio. Gracias, Señor, por ellos. Te pedimos, Padre, también que nos ayude a vivir la vida que tú quieres que vivamos, a estar en paz en todo
tiempo contigo, a vivir contento con lo que tenemos, a ser agradecido en todo tiempo. Que nuestra naturaleza, Señor, sea visible en nuestras circunstancias y que nuestro amor salga de un corazón agradecido para servir a otros. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a vivir para ti y a honrarte en todo tiempo. Son favores, Señor, que pedimos y suplicamos. Y asimismo, Padre, también suplicamos por aquellas personas que no te conocen todavía y han escuchado tu palabra, Señor. Nosotros suplicamos por ello, que ellos puedan recibirte, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan entregar su vida a ti. Señor, obra en la vida, en los corazones de aquellos que están aquí sin ti. Concédele, Señor, arrepentimiento y perdón de pecado. Tu iglesia, Señor, dice gracias por tu misericordia y por tu bondad. Todo esto, Señor, lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, algunos anuncios el pastor Smiley va a estar dando antes de despedirnos. Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias al Señor por su palabra. En el día de hoy se completó el libro de Hebreos. Ya le compartiremos el enlace para que puedan escuchar el orden de las predicaciones. Para finalizar, algunas informaciones importantes. Este miércoles no vamos a tener, no es que no vamos a tener el estudio, sino que una parte de los hermanos van a estar con nuestro hermano Ramón Pérez acá, porque junto en ese mismo día estaremos realizando varias reuniones con los distintos ministerios. Vamos a reunirnos con los diáconos, con el ministerio musical, con los que enseñan en la escuela dominical, porque nuestro deseo es, si Dios lo permite, empezando septiembre, poder restablecer la escuela dominical, poco a poco. Así que, para que sepan, le vamos a dar los horarios, se los vamos a enviar a cada uno, para que sepan a la hora en que vamos a estar reuniéndonos con ustedes. Seguido de esto, el miércoles que sigue, no este ahora, sino el que sigue, se va a hacer la asamblea general en la iglesia, previo al retiro que va a ser el último domingo de cada mes. Si Dios lo permite, ya durante esta semana le vamos a dar información del lugar y el costo y todo, para que nos estemos preparando en ese tiempo que regularmente hacemos como iglesia. Así que, hermanos, Dios les bendiga, nos ponemos de pie. Gracias al Señor que ayer tuvimos una conferencia de jóvenes después de tantos años. Así que agradecido al Señor por lo que ha hecho. Saludaos los unos a los otros. Dios. Y no llovió porque fue el segundo sábado. No fue el primero. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi
Cordero.